Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos concede la bendición de estar aquí hoy una vez más para que estudiemos su divina palabra. Cada día, hermanos, la palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios penetra el espíritu, el alma, los huesos, los tuétanos, y discierne también las intenciones del corazón. Gloria al santo nombre de Dios. Amén. Hoy, hermanos, quiero que aprovechemos para que estudiemos la palabra de Dios, y el tema lo he titulado, basado en Levítico 19:16, no andarás chismeando. Vamos a leerlo. Levítico 19, palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Mandato de Dios, versículo 16 de Levítico 19. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es el mandamiento de Jehová nuestro Dios. No andarás chismeando. Tristemente, hermanos, estamos en un mundo tan malo donde ni siquiera el adulterio o la fornicación o el homosexualismo es visto como pecado, y mucho menos como algo grave. A veces el mismo adulterio o la fornicación se tiene como un desliz, como una falla, una canita al aire. Y así se califican pecados tan graves registrados en la palabra. Y hermanos, si pecados tan graves y tan notorios, tan malos, tan perjudiciales para la sociedad, y muchísimo más perjudiciales para la iglesia del Señor, mucho menos se va a calificar como grave el chisme, la murmuración. El chisme y la murmuración dan risa para muchos. Pues una bobada que dije, que es que uno a veces habla como sin pensar, y así se me zafó esa cosita. Pero es muy difícil encontrar una persona que ande en chismes y murmuraciones y que diga: yo pequé por haber murmurado contra mi hermano, contra mi hermana. Yo pequé delante de Dios. Pero esto ocurre, hermanos, porque la ignorancia de las escrituras sagradas es grande. Y entonces muchas personas andan chismeando y murmurando porque no se han dado cuenta realmente de lo que Dios enseña acerca de estos pecados. Murmuración, ¿qué es? Comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere, y con la finalidad de hacerle daño o de molestarle. ¿Está buena esa definición? ¿Se la repito o ya les quedó? Comentario que se hace de una persona que no está presente. ¿Sí? Tratando de que ésta no se entere,
hablando mal de esa persona a espaldas, sin estar presente, y lo primero que le dice es: yo le voy a decir algo, pero si le preguntan, yo no creo. Con la finalidad de hacerle daño o de molestarlo. Eso es murmuración. Chisme, comentario o noticia no verificada que circula entre la gente. Ahí va rodando el cuento, el chisme, y a veces la gente se va involucrando y va participando de ese rumor o noticia no confirmada. Y como hablamos popularmente, regando el chisme, le echan mano a ese comentario y empiezan a seguirlo rodando. En el colegio nos enseñaban mucho el ejemplo del teléfono roto. Entonces la profesora nos decía algo al oído y teníamos que empezar a decírselo lo que le dijo la profesora. Cuando terminaba el salón, nada de lo que dijo la profesora se decía. ¿Se acuerdan de eso? Eso es un chisme. Agarrar un comentario que se está haciendo, que ni siquiera está confirmado, pero yo le echo mano a eso y también lo cuento. Eso es uno ser chismoso y participar en eso, regar, ayudar a regar el chisme. Y calumnia, estas son las tres palabras que quiero que tengamos en cuenta. Calumnia, ¿qué es calumnia? ¿Es distinta a la murmuración? ¿Es distinta al chisme? Sí. La calumnia es inventar, acusar a una persona de cosas que no hizo. Es más, usted sabe que no la hizo, pero usted lo asegura y usted acusa a esa persona sin saber, o sabiendo que no la hizo, y aún así hacerle creer a los demás que sí la cometió, que sí cometió el delito. A veces la gente habla así, con murmuraciones, chismes y calumnias, y nunca dice: he pecado con esta lengua, he pecado, necesito que Dios me perdone, yo no quiero volverlo a hacer jamás. No. Otros cometen estos pecados y cuando son acusados lo niegan. No, yo no fui, yo no dije eso. Hay un comentario de Sócrates que tenía un amigo, pero luego se volvieron enemigos y ya no se hablaban. Y entonces uno de sus siervos llegó donde él y le dice: maestro, tengo algo que decirte de tu amigo. Entonces Sócrates le dice: bueno, antes que me hables de mi amigo, necesitamos pasar 3 filtros. Primero,
Lo que me quieres decir de mi amigo es bueno. No, es malo. Bueno. Segundo filtro. Lo que me quieres decir de mi amigo, ¿puedes jurar que es la verdad? No, realmente no estoy tan seguro. Ok, no has pasado los primeros dos, vamos para el tercero a ver. Lo que me quieres decir de mi amigo es algo que edifica mi vida, que edifica mi ser. No. Bueno, entonces, si lo que me quieres decir de mi amigo no es bueno, no es verdad, no estás seguro que es la verdad, y tampoco me edifica, cállate. No quiero que me digas nada. Y a veces, hermanos, en cosas de este mundo nos dan enseñanzas, gente de este mundo. Pero yo quiero que expliquemos la murmuración, hermanos, con algunos ejemplos bíblicos, pues me parece mejor. En Éxodo del capítulo 16, Éxodo capítulo 16, dice el versículo 2: cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto, dice el versículo 2, voy a leer desde el 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, el amor de Dios, la compasión de Dios, saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto, 430 años de esclavos. Y Dios se compadece de ellos porque vio su clamor, sus lágrimas, y los saca y los lleva al desierto, y empiezan a murmurar. Y el Espíritu Santo no vacila en llamar este pecado por su nombre. Murmuró el pueblo contra Moisés. Pero dice en el versículo 8: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. 9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación:
de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Hermanos, ¿en qué consistió la murmuración aquí? Es verdad que ellos en Egipto comían carne y tenían pescado y sí, comieron. Pero ellos juzgaron las intenciones con que Dios los había sacado y dijeron que Dios los había sacado era para matarlos de hambre en el desierto. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando usted maldice su vida. Ojalá yo no lo hubiera conocido a usted. Tenga cuidado. A veces maldecimos la vida, maldecimos cualquier bien que Dios nos da. Hablamos mal de ese bien. Nosotros podemos maldecir también el matrimonio. ¿Han visto gente maldiciendo el matrimonio? ¿Qué dicen? Lo peor, que cruzan duda. Dios quiso ponerle una cruz. No. Dios quiso bendecirnos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el día de esposa alcanza la benevolencia de Jehová. Pero si usted maldice el matrimonio, maldice a su esposo, maldice a sus hijos, tenga cuidado, porque Dios está en el cielo y usted en la tierra, aquí conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Y usted puede decir: este matrimonio, Dios le puede deshacer ese matrimonio. ¿Usted cree que fue para eso que le di el matrimonio? Entonces, que sea así. Que sea así como usted dice. Tremendo. Y eso hizo Dios con este pueblo. ¿Ustedes creen que yo los saqué de Egipto fue para matarlos en este desierto? Entonces se cumplen sus palabras y todos se tienen que morir en este desierto. De los que han hablado contra mí de 20 años arriba, todos se mueren en este desierto. Por eso los dejó 40 años hasta que no muriera el último en ese desierto. Y Dios les convirtió en una realidad sus murmuraciones. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, cuando hablamos. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36 y 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabras directas del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuidado cómo abre usted la boca contra otra persona,
juzgando las intenciones de esa persona. Usted me dijo eso porque para, ¿sí o no? No, yo no dije eso. Usted me dedicó ese sermón a mí. No faltó sino que le pusiera el nombre mío. Hermano, si a alguien le cae el sermón, ¿qué debe hacer? Glorifique a Dios, arrepiéntase, porque Dios le está dando esta oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo. Amén. No podemos juzgar las intenciones. ¿Cómo, hermano? Dios es el que conoce los corazones. Si alguien me dice algo, hermanos, que me cayó, bueno, Señor, yo necesitaba esa palabra. Porque yo soy el que necesito cambiar. ¿Sí? A veces están codeándose ahí en la banca. Este sermón le está cayendo todo a la hermana Blanca. Especial para el hermanito, siquiera vino hoy. Hermanos, miren, tenemos que ser serios. Aunque usted piense de esa manera y sienta que ese sermón es para ese hermano, para ese hermano, usted cállese. No haga un solo gesto. No haga un solo gesto. Quédese calladito, porque el sermón es para usted. ¿Estamos de acuerdo? No enfatice el punto para atacar. Tema a Dios. Lo que usted tenga para decir, dígalo, pero con un corazón limpio, sin la intención mala de herir, de dañar, de contradecir. Esto es juzgar la intención de Dios. Dios quería sacarnos de allá a matarnos de hambre. Como si Dios no supiera lo que hace. No confiaron en Dios. Entonces les vino el castigo. Y todos ellos tuvieron que morir según su propia lengua. Dios les hizo comer sus propias palabras. Si creen eso de mí, entonces que así sea. Todos muertos. Números capítulo 12. Entonces ahí vemos el primer ejemplo que quise mostrarles de murmuración, para que no sean mis palabras, sino que usted pueda leer conmigo. Y dice en Números en el capítulo 12, y los versículos del 1 al 3. María y Aarón murmuran contra Moisés. Ojo con este ejemplo. Versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado
porque él había tomado mujer cusita. Pregunta: ¿era verdad que Moisés había tomado una mujer extranjera como esposa? Porque él salió huyendo de Egipto y se fue, y por allá se encontró a, ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? El suegro, pues, ¿cómo se llamaba el suegro? Jetro. Y allá se consiguió a su esposa. Y hermanos, aquí dice que su esposa Séfora era judía. Entonces María y Aarón, después de 40 años que vivió Moisés por allá, Dios lo llama para sacar a su pueblo de Egipto. Y después de ver cómo Dios usa en una forma impresionante a Moisés, María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuraron contra él y le sacaron su pasado. Este hombre ha tomado una mujer extranjera. ¿Era verdad? Si era verdad, entonces ¿por qué Dios dice que fue murmuración? Dice 2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Qué miedo, hermanos, qué miedo. Vengan ustedes 2 aquí. 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Yo pienso, hermanos, que donde Dios nos metiera una manito de estas y pusiera siquiera 3 o 4 leprosas en medio de la misma congregación, la cosa cambiaría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el castigo? ¿Cuál fue la murmuración si lo que estaban diciendo de Moisés era verdad? Porque ellos fueron movidos por la envidia. Ellos lo que querían era hablar mal de Moisés, buscarle alguna falla, buscar algo
cómo acusarle, cómo atacarle, para quitarle el puesto. Dios también ha hablado por medio de nosotros. Ustedes solamente por Moisés han hablado de Jehová. No. Nosotros también. Palabra de Dios. A mi siervo Moisés, yo no le hablo de la misma manera que a los demás profetas. A los demás yo les he hablado y les hablaré con visiones. Pero a mi siervo Moisés, cara a cara, hablaré. Por una razón. Porque mi siervo Moisés ha sido fiel en toda mi casa. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo a ellos? Ustedes no han sido fieles a mí como Moisés. Ustedes nunca llegarán a la talla de mi siervo Moisés. Por eso hablaré con él cara a cara. No en visiones, ni en sueños. Cara a cara hablaré con él. Ustedes no conocen a Moisés, yo sí. Entonces la envidia los hizo hablar. Querían ser iguales a Moisés y querían que Dios hiciera los mismos milagros y las mismas obras por medio de ellos que las que había hecho con Moisés. No están divididos. Y Dios es el que dice quién es de él, hermanos. Dios es el que sabe quién es de él y quién es fiel ante él en su casa. Él sí lo sabe. Pero luego me parece un infiel queriendo ser igual a Moisés y hacer lo mismo que Moisés, y que Dios lo usara como Dios no trabaja con cualquiera, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No les gustó ese pedacito? ¿Estamos de acuerdo? Y el Espíritu Santo no va a hacer llamar eso como murmuración, pecado digno de muerte. ¿Cómo quedó esa mujer? Leprosa, blanca como la nieve. Hermanos, ¿cuánto aprenderíamos si Dios nos metiera una manito de esas? Hay gente que no le vale nada, hermano. ¿Ustedes creen que esa mujer volvió a murmurar? Iba a volver a hablar de otra persona a sus espaldas. Jamás. Por favor. En Mateo, en el capítulo 20, ojo con estos ejemplos. Vuelvo y les digo, solamente quiero explicar con ejemplos bíblicos lo que es la murmuración. Capítulo 20 de Mateo dice desde el versículo 1: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, es decir, como las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, o sea, entre las 12 y las 3 de la tarde, e hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora 11, es decir, las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué? Murmuraban. Versículo 11. Murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Aquí la murmuración se presenta como aparentemente un reclamo justo. ¿Cómo es posible que estos que han trabajado de 5 a 6 van a recibir el mismo salario de los que hemos trabajado todo el día? ¿Cómo es posible? ¿Era justo el reclamo? No era justo. No era justo, porque el Señor les explica: conviniste conmigo en un denario, yo te estoy pagando lo del salario del día, en lo que convinimos, lo que contratamos, yo te estoy dando lo justo. Ahora, ¿tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y le quiero dar a este lo mismo que a ti. ¿Tienes tu envidia? ¿O no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? Fíjate. ¿Le es lícito a Dios hacer lo que quiera con lo que es de él? Dios sabrá a quién le da, hermanos, y cuánto. Dios sabrá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando nosotros empezamos a compararnos con los demás, comparamos el trabajo, comparamos el salario, comparamos la vida, desde ahí usted está grave. Desde ahí usted va mal con Dios. Mira que a aquel le dieron, mira lo que le dieron a aquel. Mira aquel cómo ha prosperado. Y yo, nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Y como he luchado, y como me ha tocado de duro. Y el trabajo que hace este, yo lo hago mejor, yo lo sé hacer mejor. Y le aumentaron el salario a él. ¿Qué es eso? Envidia. Pecado. Y es muy difícil encontrar a alguien que hable de esa manera, que piense de esa manera, diciendo ante Dios: he pecado por abrir esta boca. Si Dios le aumenta el salario a mi hermano, ¿qué debo hacer?
gracias por aumentarme el salario. Qué bueno eres tú, Dios. Qué bueno eres tú. Qué misericordia tan grande. Ahora mi hermano va a poder comprar mejor carnita. Va a poderse comprar un carro. Gracias. Es como si me lo hubieras dado a mí. ¿Bendecirá Dios a una persona así? Pero el envidioso, hermano, Dios no lo bendice. Y yo le pido a Dios que no le vaya a dar nada. Si le pensaba dar alguna cosa, ahora me arrodillo a pedirle que devuelva eso que le iba a dar. O que eso que le iba a dar, que lo eche por otro lado. Amén. 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 Porque así hay gente, hermanos, nunca tienen nada. Y mueren en la ruina. Y si llegan a conseguir algo, eso se vuelve humo. Es como echarlo al bolsillo roto, como dijo Ageo. Nunca se les ve prosperar. Dios ama al dador alegre. Dios ama el corazón generoso. Y a ese le dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. A veces podemos disfrazar la murmuración con aparentes reclamos justos, pero no son justos esos reclamos. Y el Señor no vaciló en llamar esos reclamos como murmuración y pecado. En Hechos, en el capítulo 6, hay otro ejemplo. En el versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Una pregunta: ¿cuál fue el problema que se presentó? No, el problema que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Ahora, ¿por qué vino esa desatención a ellas? Porque el número de los discípulos habían crecido mucho. Entonces era mucha la gente que había que atender. Entonces no fue por maldad que fueron desatendidas. Entonces no fue con malas intenciones, porque estas no son judías. No era por hacer acepción de personas, sino simplemente porque el trabajo era mucho y el
gentío para atender era mucho. Entonces se quedaron ellas desatendidas. ¿Cómo califica el Espíritu Santo la queja de ellas? ¿Es verdad que estaban siendo desatendidas? Sí. Si es verdad, ¿por qué el Espíritu Santo dice que hubo murmuración? Hubo pecado de los que se quejaron o las que se quejaron. ¿Por qué? ¿Ah? Porque ese no era el objetivo de los apóstoles ni de los hermanos. Esa no era la intención. Pero a veces, hermanos, lo que hablábamos ahora, juzgamos la intención de las personas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me desatendió a mí? Porque yo no estoy en la rosca. Porque yo no soy de los suyos. Por eso me desatendió. Juzgar las intenciones. Eso es grave, hermanos. Eso es grave. Puede que usted, en un almuerzo aquí con nosotros, usted sea desatendido o desatendida. ¿Es posible? Es posible que alguien repitió y a usted no le quedó, o a usted le dieron más poquito. Si es de Dios, ¿qué va a hacer? Calladita, calladito. Bueno, me dieron a mí. Bueno, y es que otro llevando hasta para la casa. Si usted es de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted está lleno del Espíritu Santo, nadie se va a dar cuenta que usted fue desatendido o desatendida. Nadie. Y si usted y yo quedamos desatendidos, tranquilo, ahorita nos vamos y nos comemos un pollo asado allí, usted y yo, o hasta pescado nos puede dar Dios, pero usted cierre esa bocota. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Pero cuando usted está aquí a un lado, entonces el diablo lo usa y le mete dardos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Vean. Y diría que él comiendo doble. Y usted, vean, ¿sí ven? Y le mete el diablo esos dardos. Y entonces usted lo recibe. Y entonces usted se pone a maquinar y a pensar. Yo no sé por qué a mí. Solo Job y yo hemos sufrido tanto. Y hacerse la víctima. Hermanos, el Espíritu Santo no vaciló en llamar esto, ¿cómo lo llamó? Murmuración. Y simplemente Dios solucionó el problema. Llamen aquí 7 varones, pero esos varones tienen que ser especiales. ¿Sí? No es cualquier hombre al que van a llamar a que sirva y atienda a esas viudas, porque hermanos, también se necesita amor, justicia y estar lleno del Espíritu Santo para ayudar y servir y atender a los necesitados.
Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. También podría haber injustos que les dijeran a los apóstoles: no, pues es que ustedes se la pasan predicando, también atiendan las mesas y pónganse la barrera aquí también. ¿Eso era lo justo? No es justo que dejemos de predicar la palabra, de compartir la palabra. Hermanos, un predicador no es solamente cuando está aquí en el púlpito. Si yo me siento a almorzar con 2 o 3, yo ahí les estoy predicando, yo ahí les estoy hablando de Dios, yo ahí estoy dando un consejo, ¿sí? No es que no podamos agarrar una escoba y un trapero y también repartir comida, no es eso, sino que no es justo que dejemos lo más importante para también hacer estos otros oficios. Pero tampoco es el oficio de la predicación nos va a poner por encima de nadie, ¿sí? Cualquiera que sea el predicador, hermanos, agachaditos y humilladitos delante de Dios, porque nada somos. ¿Estamos de acuerdo? Dios simplemente nos ha encargado un oficio, el más hermoso, el más grande de los oficios que un ser humano pueda realizar en este mundo, es la predicación de la palabra. Es un honor, pero eso no nos hace superiores a nadie, por el contrario. Cuando Dios vio que se podían crecer por el conocimiento y las revelaciones que había recibido de la palabra de Dios, Dios no vaciló en meterle un aguijón en su carne para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase. Yo también le pido a Dios que nos meta 2 o 3 aguijones a cualquier agrandado que vaya aquí a dárselas de indispensable. Aquí nadie es indispensable, hermanos. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Punto. Y la iglesia es de Cristo. Y me puedo morir yo ahora mismo y la iglesia tiene que seguir, porque la iglesia es de Él. Entonces aquí dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque puede que alguien sea escogido para cocinar, para repartir comida, para llevar, para atender, pero si esa persona no está lleno del Espíritu Santo, también empieza a quejarse. Que usted fue escogido para hacer el aseo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, aunque usted haga el aseo, mientras está haciendo el aseo aquí en el local de la iglesia, está pensando: y esa otra Marta que le dije que viniera y me ayudara, y allá se quedó echada. Y ya le he dicho varias veces que me ayude, que venga. No lo hace. Entonces, ¿de qué sirve que alguien haga lo oficio de esa manera? Puede que usted sea escogido o escogida para preparar el almuerzo para toda la iglesia, pero usted llega aquí ya a la hora del almuerzo: uy, estoy que no me aguanto, me duelen estos pies, me levanté desde las 4 de la mañana, yo ni quiero comer, no quiero comer, no.
se alimentará ese almuerzo. Y esa cocinadera, no hay un oficio más desagradecido que la cocina. Y entonces viene y le sirve el almuercito. No, eso le puede hacer un daño terrible, ese almuercito. ¿Estamos de acuerdo? Eso le puede caer, pero re mal. Porque las cosas hay que hacerlas es como Dios manda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estaba haciendo María cuando el Señor la visitó allá en Lucas 10? Escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Haciendo pizzas, trapeando, cocinando. Y ahí mismo se quejó contra el Señor. Primero la murmuración fue contra el Señor. Oye, Señor, ¿no te das cuenta como estoy ocupada? Y no ves a esta otra ahí sentada sin hacer nada. Lucas 10, ustedes no están. Es mejor leerlo. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿De qué sirve que usted esté haciendo el oficio? Que usted esté haciendo algún trabajo, que usted esté sirviendo, pero al mismo tiempo murmurando en su corazón contra el que no está haciendo nada, según usted? ¿Está la otra sentada sin hacer nada? Según usted, según Dios, estaba haciendo lo mejor que debía hacer. Por favor, entre alguien que haga oficio y ayude, sirva, pero quejándose, yo prefiero a alguien que no haga nada, que ni se ofrezca para hacer algo, y no a alguien que hace algo pero al mismo tiempo comparándose y reparando a ver. Y entonces esos son los rapeando, limpiando. Y si yo no lo hago, nadie lo hace. Siempre yo. Y si no se les reconoce lo que hacen, hay un problemota. Se puede formar la tercera guerra mundial con esa diabla. ¿Estamos de acuerdo? Odiamos. Tienen que reconocer. Ya tanto que he luchado, ya yo como trabajo, ya yo todo lo que hago, y a mí nadie me dice nada. Como la gallina cuando pone el huevo y empieza a cacaraquear. Y esa bulla, por un huevo. Pero mátale a esa gallina, yo compro un pan de huevo. Dime, hombre, que esa bulla.
Si hay personas como las gallinas cuando ponen el huevo, cualquier cosita que hagan, ya se aburren. Y si no se lo reconoce, hay guerra. Por favor, hermanos, hay que servir a Dios de todo corazón. Pero hay algo, hermanos, tenemos que hablar de la solución a la murmuración. ¿Sí? Aparte de arrepentirnos, ¿no? Pero es posible que alguien diga, yo me arrepiento, pero siga murmurando. Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo dio la solución a la murmuración. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la solución a la murmuración? Si usted tiene algo en su mente, en su corazón, contra otro hermano, ¿qué le manda el Señor Jesucristo? Ve y habla con él, repréndele, estando tú y él solos. Pero ¿qué es lo que hacen la mayoría? Cuando siente algo contra otro, ¿qué hace? Chismosear y murmurar y hasta calumniar. Si todos nosotros obedeciéramos este mandamiento tan simple del Señor Jesucristo, se acabaría la murmuración para siempre. No existiría ese pecado, y mucho menos en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Usted tiene algo que decirme del hermano? ¿Es posible que alguien quiera hablarle mal de Jairito? ¿O quejarse contra él? ¿Es posible? ¿Qué debo hacer yo, según el Señor Jesucristo? ¿Usted ya habló con el hermano Jairo? No, yo no le he dicho, pero es que... Entonces no me vaya a decir nada. No me haga pecar con sus chismes y murmuraciones. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si alguien me va a hablar algo de Jairito, él tiene que estar presente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y esto incluye a la esposa. ¿Es posible que la esposa quiera hablar del esposo? Pero el esposo no está. ¿Qué debe hacer? Usted se calla. No andarás chismeando. Usted se calla. ¿Quiere hablarme de su esposo? Traiga a su esposo. Y hablamos los tres, si quiere. Y vamos a tratar el problema. Usted me va a hablar de su esposo. Su esposo sabe que usted vino a hablar conmigo de él. Ay, no, y es que no quiero que sepa. Apártate de mí, Satanás. Yo tengo que obedecer al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Como que no estamos de acuerdo.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Nadie puede escuchar a una persona que murmura de otro sin dañarse su corazón. Porque en el momento en que usted escucha a esa persona hablando de él, sea del esposo, sea del hijo, sea de la esposa, porque también hay hombres que les gusta hablar de la esposa. Si alguien viene a hablarle mal de esa persona que no está presente, si usted le escucha, usted peca. Usted no puede quedar sin pecar al ponerse a escuchar. Y por eso también los chismosos se buscan entre sí. Son espíritus que se conocen entre ellos y se buscan y siempre están felices entre ellos mismos. Pero un chismoso o un murmurador nunca va a buscar a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, para chismosear, para hablar mal de otro, porque sabe que si ese es hijo de Dios, lo paran seco y no le va a oír. Y mientras el chismoso murmurador no tenga quien le escuche, se tiene que callar. Ya se le acabó el cuento. Hasta ahí le llegó la dicha al murmurador. Si alguien como hijo de Dios, simplemente conociendo las Escrituras, porque ¿cómo fue que se defendió el Señor Jesucristo de las tentaciones que le hizo Satanás? Con la palabra, escrito está. Cuando alguien venga a tentarlo a usted, para que le escuche, para que su corazón se dañe contra otra persona, usted tiene que decirle, escrito está. No andarás chismeando. Y muéstrale el versículo. 2. El Señor Jesucristo dijo: si tu hermano tiene algo contra ti, vaya a arregle usted con él, estando los dos solos. Nadie puede estar ahí. Nadie. Y así acabaremos con este pecado que tanto daño ha hecho a las iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice el versículo 16: mas si no te oyeren, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y miren qué justo es Dios, hermanos. Es con testigos. Pero usted tiene algo contra otra persona y entonces se busca a alguien que también ha tenido problemas con eso y lo llama como testigo. ¿Eso es testigo? Eso es reunirse varios diablos a atacar y a despedazar a otra persona. Y vuelvo y les digo, un chismoso, un murmurador, nunca va a buscar a un hermano serio, espiritual, nunca. Busca solamente a otro que le guste, que sabe, o que le ha escuchado, o que le guste escuchar. Para murmurar se necesitan dos: uno que hable y a otro que le guste escuchar. Te tengo una chiva. ¿Qué dice el chismoso? Cuéntamelo todo.
Bueno, yo te lo voy a contar, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Si alguien te pregunta quién te dijo, nunca vayas a decir que fui yo. Entonces, ¿qué le dice el chismoso? Que le gusta escuchar. Cuente que. Usted sabe que yo soy muy seria. Cuente que usted sabe que yo soy una trompa, pero con celular y WhatsApp. Se entienden entre ellos, se conocen entre ellos, hasta se divierten con esos chismes y murmuraciones. Y Dios condena eso. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Bienaventurado, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando usted ve ese grupito ahí, y usted sabe que son chismosos, que son murmuradores, no vaya a correr una silla para sentarse ahí con ellos. Respétese usted mismo. Tema a Dios. Dios está bien. Salmo 15. Dice la palabra de Dios. Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ojo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Gloria a Dios por su palabra divina. Qué hermosa es la palabra de Dios. Usted no puede admitir reproche alguno contra su vecino, mucho menos contra su hermano. Me gustó mucho lo que nos enseñaron en una ocasión en Miami, en la iglesia en Jayalía. Un hermano nos aconsejaba, hablando de la murmuración, y nos decían a los que estábamos como predicadores, les voy a decir algo, dijo el hermano, ustedes que atienden a tantos problemas de parejas, de familias, tengan en cuenta que no se pueden inclinar hacia ninguno de la pareja. Tampoco pueden dar por hecho lo que les diga la mujer o el hombre. Porque una mujer puede venir, hermano, necesito hablar con usted. Se quiere salir. Es que mi esposo, y me trató mal. Ustedes, como siervos de Dios, no pueden emitir el más mínimo sonido de su voz frente a lo que ella está diciendo. Ustedes no pueden hacer ningún gesto por lo que ella está diciendo. Ella está diciendo todas esas cosas de su esposo. Con solo que usted diga,
usted ya se inclinó hacia esa persona. Usted ya emitió un juicio contra el ausente que no ha sido escuchado. Dios mío, usted tiene que permanecer absolutamente en silencio. Si quiere escribir algo, puede escribir, puede tomar nota de lo que está escuchando, pero usted no puede pronunciarse, porque usted no ha escuchado a la otra persona. Gloria a Dios por esos hermanos que nos enseñaron allá esas cosas. Para mi vida fue una enseñanza muy hermosa y muy valiosa, porque cuando usted llega a escuchar a esa hermana que está hablando de su esposo y problemas de ellos, y usted dice: uy, ¿cómo así? ¿Qué es hermano? Uy, yo que pensaba que es hermano. Uy, yo que tenía un concepto tan diferente. Ya, usted quedó engarzado, enlazado por Satanás. Usted ya pecó. Usted no puede emitir ningún consejo hasta que usted no escuche a la otra persona, o si es que la escucha. Para mí es mejor no escuchar. Ese hermano allá también nos ponían un ejemplo, que muchas veces los consejeros matrimoniales han terminado el 70% en adulterio con los aconsejados. ¿Por qué? Porque esa mujer que viene a hablarle del problema con su esposo, esa mujer está mal, y entonces está muy susceptible, y también ella puede fijarse en usted y decirle: ay, qué dicha que mi esposo fuera así como usted. Y el engreído le echa mano a eso, y entonces después la hermana lo vuelve a buscar a él. ¡Ay, me volvió a pegar mi esposo! ¡Me pegó! Y entonces se levanta el vestido para mostrarle el morado que le dejó con ese golpe. Por favor, hermanos. O entonces empieza a recogerla en el trabajo a la hermanita porque la va a aconsejar. Y entonces van a andar solos en el carro. Y entonces la va a visitar estando solos. O entonces van a salir solos. Lo más seguro es que al poco tiempo va a salir el hermanito llorando: ay, hermano, sí, cae un desliz, otro desliz. Yo vuelvo y les digo, hermanos, lo que hemos enseñado aquí toda la vida: usted como hombre de Dios no tiene nada que hacer en la casa de una hermana que esté sola. Nada tiene que hacer allá. Es que la hermanita me invitó. Tema a Dios. Respete a esa hermana. Si no es tan fiel, tan pura, de todas maneras respétela y ábrase de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo. Llegó a la casa de esa hermana y está sola. Hermanita, después hablamos. Cuando está su esposo, nos vemos. Que Dios la bendiga. No, siga, hermanito. Ay, qué dicha que vino. Usted tan lindo. Y sigue lindo adentro. ¿Qué le pasa? Proverbios 14,
22. No, es al contrario. Es Proverbios 22, 14. ¿Qué le pasa a ese que sigue para adentro? Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. ¿Qué le promete Dios? ¿Qué le promete Dios? Caída fija en la fosa profunda. ¿Sí? Pero a veces, hermanos, la imprudencia es la que lleva al pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, siempre, hermanos, yo no ando a solas con una mujer. Y les digo, hermanos, si mi problema, si yo ya hubiera caído en el adulterio, o esa fuera mi debilidad, hermanos, yo ni abrazaría a ninguna hermana. Yo me mantendría muy lejos, muy retirado de eso. Existe un Dios para amar, para respetar. Y usted lo menos que hace saliendo con esa hermana es dañar su propio testimonio y el testimonio de ella también, y hacer un daño a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo. Proverbios capítulo 6 dice la palabra de Dios desde el versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ojo, cuando estamos a solas con una mujer o con el computador o el teléfono, ¿qué pensamientos tienen? ¿Pensamientos qué? Inicuos. Es posible que usted le dé por salir a solas con esa hermanita o a usted con ese hermanito, pero ahí, justo cuando están solos, es que llegan los dardos de Satanás con pensamientos inicuos. Uy, hermanita, yo realmente no me había fijado lo hermosa que es usted. Y tanto andar juntos, sí. No, yo si hubiera sabido ayer, yo no me hubiera casado con esa otra, sino que, yo me casaría con usted. ¿Y qué dice la otra diablada? Ay, tan lindo. Ay, a mí nadie me había dicho esas palabras tan hermosas. Dios lo bendiga. Diablo inmundo. Versículo 19. Al 18 lo repito: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ojo al 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Sépalo. Si usted siembra discordia, si usted habla mal de otra persona o escucha para sembrar discordia, Dios lo aborrece. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo, hermano. Siempre me acuerdo del hermano Edgar en Bogotá. Estábamos en la iglesia
su predicación y se le acercó una hermana a él y le dice: a mí no me gustó esa predicación de ese hermano, y no, y lo que dijo, y no, y como habló, no, a mí no me gustó. Y en esa se iba pasando el predicador, y él llega y le echa mano, y pone dos sillas: siéntese aquí, hermano, y agarra la mano: siéntese aquí, ve, hermano, ella tiene algo que decirle a usted. ¿Ustedes creen que ella le dijo? No, porque son demonios. Solo hablan a espaldas para dañar, para perjudicar, para entorpecer la obra del Señor. Si usted tiene algo contra otra persona, si a alguien no le gustó el sermón mío, que es normal que no le guste, ¿qué debería hacer usted? Callarlo, venga, hable conmigo. Yo le puedo explicar. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí no estamos para agradar a la iglesia, hermanos. Aquí no estamos para predicar cosas chéveres para ustedes, para que salgan bien sonrientes de aquí, bien chéveres otra vez para la casa. No. Aquí estamos predicando es para que se vaya aburrido y arrepentido, ¿sí? Por haber pecado. No aburrido por haber escuchado la palabra, sino por su pecado, porque usted se dio cuenta. Entonces eso va a traer alegría a su vida y paz a su vida, si de verdad se arrepiente y lo toma como es de parte de Dios. No admita reproche alguno contra ningún ser humano. Que le voy a hablar de Lucho. Yo soy un hombre de Dios, temo a Dios, escrito está. Si tiene algo que decir de Lucho, vaya a dígaselo. A mí no me meta en sus chismes, en sus murmuraciones y calumnias. A mí no me meta en sus cuentos. A mí me respeta. Soy un hombre serio. Yo soy de Dios. Así que, hermanos, la solución está en nuestras manos. Lo que dijo el Señor es contundente. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a tú y él solos. Dejemos ese vicio de que tengo algo contra alguien y voy y le cuento a mi mejor amigo, a mi mejor amiga. Por favor, eso no es así. Necesitamos es arreglar con la persona indicada, no más. Y si vamos a hablar con esa persona, no es para decirle hasta de qué se va a morir, sino que vamos es con el plan de Dios de llevarnos a esa persona para el cielo. Que esa persona sea reprendida para que pueda ser salva, y que si viene el Señor por nosotros hoy, esa persona pueda ir al cielo. Por eso dice el texto: si te oyere, has ganado a tu hermano. Si logras que tu hermano se arrepienta, se dé cuenta, entonces has ganado a tu hermano. La reprensión es para ganarnos al hermano para Cristo. Ganarnos a esa persona para echarlo para el cielo. Que Dios les bendiga a todos.